El viento aullaba entre los árboles como un lamento antiguo, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda y hojas podridas. En el corazón de un pueblo olvidado por el tiempo, donde las noches eran más oscuras que la propia muerte, un hombre caminaba con el peso de su furia a cuestas. Se llamaba Andrés, y su destino estaba marcado por la ira. Desde niño, Andrés había sentido el fuego en su interior. Nunca conoció la paz. La rabia lo consumía como una maldición heredada. Su padre, un hombre violento, había criado a sus hijos con puño de hierro y palabras cortantes como cuchillas. Su madre, temerosa y frágil, solo podía observar cómo su hijo mayor se convertía en la sombra de su esposo. Los años pasaron, y Andrés, lejos de encontrar redención, solo perfeccionó su furia. Con cada injusticia, con cada humillación, su odio crecía como un tumor. Pero nada lo preparó para la noche en que su destino quedó sellado. Todo comenzó con una disputa en la taberna del pueblo. Un forastero había llegado, un hombre de mirada astuta y sonrisa burlona. Nadie lo conocía, pero su presencia inquietaba. Se sentó junto a Andrés y, sin razón aparente, lo provocó. Dicen que los hombres fuertes no necesitan demostrarlo, susurró el desconocido, bebiendo con calma. Pero tú, pareces necesitarlo. Las palabras encendieron la mecha. Andrés se levantó de golpe, volcó su jarra y tomó al forastero por el cuello. Sus ojos se encontraron, y por un instante, un escalofrío recorrió la espalda de Andrés. La mirada del extraño no reflejaba miedo, sino una profunda diversión. «Mátame si quieres», dijo el hombre con voz serena, «pero recuerda mis palabras. La furia consume al hombre hasta que ya no queda nada de él». Andrés apretó los puños, conteniendo el impulso de destrozarlo. No sabía por qué, pero una sensación desconocida lo detuvo. Soltó al forastero y salió de la taberna, con el pecho ardiendo y la mente nublada. Esa noche, la luna llena iluminó el bosque con un resplandor espectral. Andrés caminaba sin rumbo, intentando calmar su furia, pero la ira era un demonio que no se saciaba con facilidad. Su corazón latía con fuerza, su respiración se volvió errática, y entonces, sucedió. Un dolor desgarrador lo dobló en dos. Sus huesos crujieron como ramas secas, su piel ardió como si estuviera siendo arrancada a tiras. Cayó de rodillas, gritando mientras sus manos se alargaban. Sus uñas se transformaban en garras y su mandíbula se expandía hasta convertirse en un hocico bestial. La transformación fue rápida, brutal, inhumana. Cuando se levantó, ya no era Andrés, sino algo más, algo primitivo. El lobizón había despertado. Los primeros instantes fueron de locura. Su mente oscilaba entre la razón y el instinto asesino. Veía el mundo con nuevos ojos, olfateaba el miedo en el aire, sentía el sabor de la sangre en su lengua, aunque aún no había probado ninguna presa. Entonces, escuchó un grito. A lo lejos, una cabaña solitaria se alzaba en medio del bosque. La luz temblorosa de una vela iluminaba la silueta de una joven que, al verlo, soltó un chillido desgarrador. Andrés no pudo contenerse. Su nuevo instinto tomó el control, y en un parpadeo, la bestia corrió hacia la cabaña. Pero algo sucedió. En el último momento, cuando estuvo a punto de lanzarse sobre la joven, una voz resonó en su cabeza. No era suya, era profunda, gutural, como si viniera de las sombras mismas. «Resiste, o serás consumido». Andrés cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba, sus garras se hundieron en la tierra. La bestia dentro de él quería sangre, pero algo lo detenía. Algo dentro de él aún luchaba por controlarse. La joven, aprovechando la oportunidad, corrió hacia el bosque. Andrés sintió la tentación de perseguirla, pero la voz en su cabeza se hizo más fuerte. «Aún no es tu momento, pero lo será». Y entonces, la oscuridad lo devoró. Cuando despertó, el sol ya había salido. Su cuerpo estaba cubierto de barro y sangre seca, pero no recordaba haber matado a nadie. Aturdido, miró sus manos. Eran humanas otra vez, pero supo que aquello no había terminado, porque en su interior, el lobizón esperaba, y la próxima vez, no habría voz que lo detuviera. ¿Podrá Andrés controlar la maldición o terminará perdido en la bestia? Descúbrelo en la próxima parte. No olvides compartir esta historia con quienes disfrutan el terror y lo sobrenatural. ¿Podrá Andrés controlar la maldición o terminará perdido en la bestia? Descúbrelo en la próxima parte. No olvides compartir esta historia con quienes disfrutan el terror y lo sobrenatural. El sol ascendía con lentitud sobre el bosque, filtrando su luz a través de las ramas torcidas y los troncos ennegrecidos por el tiempo. Andrés, aún aturdido, sintió el frío de la mañana en su piel desnuda.
No recordaba mucho de la noche anterior, solo retazos de imágenes confusas. La luna, el dolor, la cabaña, la joven. Se incorporó con esfuerzo, sintiendo su cuerpo entumecido. Sus manos temblaban, pero no sabía si era por el frío o por el miedo. ¿Qué había hecho? ¿Había matado a alguien? Su mente le decía que no, pero su instinto gritaba lo contrario. Con paso vacilante, se dirigió al pueblo. Se detuvo al borde del bosque, escondido entre los árboles, observando desde la distancia. Todo parecía normal. Las calles polvorientas, los campesinos comenzando su jornada, el sonido de los caballos en la herrería. Entonces la vio. La joven de la cabaña caminaba apresurada por la plaza del pueblo, con la cara pálida y los ojos bien abiertos. Estaba viva. Andrés sintió un alivio momentáneo, pero su preocupación no desapareció. Si ella hablaba, si decía lo que había visto, ¿qué harían con él? Se alejó del pueblo antes de que alguien lo notara. Necesitaba respuestas. Decidió regresar a la taberna. Aún tenía la ropa que había usado el día anterior escondida en el bosque. Se vistió y entró con la cabeza gacha, tratando de no llamar la atención. Buscó al forastero con la mirada, pero no lo encontró. ¿Buscando a alguien?, preguntó el tabernero, limpiando una jarra con desinterés. Andrés dudó. El hombre que llegó anoche. ¿El qué? Se detuvo, sin saber cómo describirlo. El que me provocó. El tabernero frunció el ceño. ¿De qué hablas? Ayer solo estuvieron los de siempre. Nadie nuevo. El estómago de Andrés se hundió. No, él estaba aquí. Me habló. Anoche tomaste más de la cuenta, amigo, dijo el tabernero con un encogimiento de hombros. Quizás imaginaste cosas. Andrés no insistió. Salió de la taberna con el corazón latiendo con fuerza. Algo estaba mal. Los días siguientes fueron una lucha constante. Andrés notó que su temperamento se volvía aún más inestable. Las sombras parecían moverse cuando nadie miraba. Los sonidos eran más intensos. Y lo peor de todo, la ira se convertía en una necesidad insoportable. Cualquier pequeño insulto, cualquier empujón accidental, cualquier mirada de desconfianza encendía su furia como un fuego incontrolable. Se apartó del pueblo, temiendo lo que podría hacer si perdía el control. Las noches eran peores. La luna creciente hacía que sus pesadillas fueran más intensas. Veía sangre en sus manos, cuerpos destrozados a su alrededor, y siempre, al final, veía el rostro de la joven de la cabaña, pálido y sin vida. La noche de la próxima luna llena, supo que no tenía escapatoria. Se encadenó a sí mismo en el sótano de una casa abandonada en el bosque, asegurándose de que las ataduras fueran fuertes. Si iba a convertirse en un monstruo, al menos no lastimaría a nadie. Pero la bestia no podía ser contenida. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, el dolor regresó. Las cadenas crujieron con cada espasmo de su cuerpo. Sus huesos se rompieron y se soldaron de nuevo en nuevas formas. Su piel se desgarró, y en su lugar, brotó un pelaje oscuro. Los grilletes cedieron, y el lobizón fue libre otra vez. La bestia corrió por el bosque, sus sentidos agudizados por la sangre que hervía en sus venas. No era Andrés. Era algo más antiguo, más salvaje. Olió carne. La encontró en la forma de un cazador solitario, un hombre que caminaba con su rifle colgado del hombro. No tuvo oportunidad de reaccionar cuando la sombra saltó sobre él. Un grito rasgó la noche, pero, en el último momento, la bestia se detuvo. Algo dentro de ella luchaba por retomar el control. Andrés, su parte humana, aún no estaba completamente perdida. Y entonces, la voz en su cabeza regresó. Pronto, la bestia dominará. Pero todavía tienes tiempo. La bestia huyó antes de que el cazador pudiera entender lo que había sucedido. Cuando Andrés despertó al amanecer, su cuerpo estaba cubierto de tierra y sangre. Pero nuevamente, no recordaba haber matado a nadie. Pero sabía que la próxima vez no sería tan afortunado. Desesperado, decidió buscar respuestas. Si el forastero había sido real, debía haber un motivo para su advertencia. Andrés comenzó a investigar en el pueblo, preguntando sobre antiguas historias, maldiciones o cualquier cosa que explicara su transformación. Fue en la casa de la anciana curandera donde finalmente encontró lo que buscaba. Lobizón, susurró la mujer al escuchar su relato. Andrés se estremeció. ¿Sabes lo que me está pasando? La anciana lo miró con compasión. Siempre ha existido uno en cada generación. No se elige, es la ira la que los llama. La maldición despierta en aquellos cuyo corazón está consumido por el rencor. Andrés apretó los puños. ¿Cómo se detiene? No se detiene. ¿Se controla? ¿O se pierde para siempre? Andrés sintió que la desesperanza se apoderaba de él.
Si no lograba contener la bestia, si no aprendía a dominarla, no habría marcha atrás. Las siguientes noches fueron una lucha constante. Andrés trató de alejarse de la gente, pero la bestia dentro de él se volvía más fuerte con cada transformación. La anciana le había dicho que podía controlarla, pero no le había dicho cómo. Cada vez que intentaba resistir, la ira se volvía insoportable, y cada vez, la voz en su cabeza le susurraba: déjala salir, pero él no quería ser un monstruo. Hasta que una noche, todo cambió. La joven de la cabaña desapareció. El pueblo entero se movilizó para buscarla. Su familia juraba que la habían visto por última vez cerca del bosque. Algunos ya murmuraban que un demonio rondaba por la zona. Andrés sintió un nudo en el estómago. Sabía que él no la había lastimado, pero alguien más lo había hecho, y por primera vez, entendió que su maldición no era la única. Había otro lobizón en el bosque, uno que no tenía intención de contenerse. El pueblo estaba en pánico. La desaparición de la joven había desatado rumores y miedo. Algunos decían que eran los lobos, otros susurraban sobre demonios. Pero Andrés sabía la verdad. No estaba solo. Había otro lobizón, y si no lo detenía, la bestia dentro de él tomaría el control. Siguiendo su instinto, Andrés se adentró en el bosque. La luna llena iluminaba su camino, guiándome hasta un claro donde el aire olía a sangre. Allí, de pie entre los árboles, estaba él. Un hombre alto, de ojos amarillos y piel marcada por cicatrices. Su sonrisa era inhumana. Sabía que vendrías, dijo con voz ronca. No puedes resistirte a lo que eres. Andrés apretó los dientes. ¿Dónde está la joven? El hombre rió. Aún respira, por ahora. Pero no importa. Pronto entenderás que no hay escapatoria. Solo la bestia sobrevive. La ira rugió dentro de Andrés. Su cuerpo comenzó a cambiar, sus huesos se retorcieron, su piel ardió. Pero esta vez, no perdió la razón. Por primera vez, controló la transformación. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Andrés se enfrenta a la prueba definitiva. Si cede a su instinto asesino, se convertirá en el monstruo que tanto teme. Pero si falla, la bestia que acecha en el bosque acabará con todo. ¿Crees que podrá dominar su destino? Déjalo en los comentarios y comparte esta historia con quienes aman lo sobrenatural. El otro lobizón también cambió, pero él ya era un monstruo sin rastro de humanidad. Se lanzó contra Andrés con un rugido salvaje. El choque fue brutal. Garras rasgando carne, dientes chocando contra hueso. Se revolcaron en el suelo, destruyendo árboles y rocas con cada embestida. Pero Andrés tenía algo que el otro no: el control. En un instante de lucidez, vio la oportunidad. Esquivó un ataque y hundió sus garras en el pecho de la bestia. Un aullido de agonía se elevó en la noche. El otro lobizón cayó, retorciéndose. Sus ojos volvieron a la forma humana por un instante antes de cerrarse para siempre. La maldición terminaba con la muerte. Cuando Andrés despertó, la luna ya se había ocultado. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero había vencido. Se tambaleó hasta encontrar a la joven, atada a un árbol. Estaba débil, pero viva. La liberó y la llevó de regreso al pueblo antes de desaparecer en la espesura. Sabía que nunca podría quedarse. El lobizón seguía dentro de él, pero ahora, él era quien lo controlaba. Desde esa noche, se convirtió en un guardián de las sombras, vagando por los bosques, asegurándose de que ninguna otra bestia volviera a despertar. Porque si algo había aprendido, era que la furia podía destruir o proteger. Y él había elegido